quiero mostrarles algunos versículos para que veamos este concepto. En el libro de 1 Corintios capítulo 1 verso 30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. La santificación del hombre es el ser apartado por Dios, cuando Cristo interviene en nuestras vidas y es Él quien nos aparta, nos separa, nos hace suyos. Segunda de Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Él nos ha separado, Él nos ha apartado. Primera de Pedro 1:2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados en la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. En esos 3 versículos encontramos esta idea principal. La santificación es el acto de Dios de separarnos, apartarnos. Es cuando Dios entra en nuestras vidas y nos saca de donde estamos, nos aparta. Eso es santificación. Y la santificación en tu vida sucede desde el momento que tú has recibido a Cristo como tu único Salvador. Entonces ya eres apartado. Una vez más, no por tus obras, sino por Dios, por la misericordia de Dios. ¿Cómo sucede esto? ¿Cuáles son los efectos de la santidad? En el libro de Romanos, capítulo 6, verso 39, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la iniquidad, a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Cuál es el efecto? La santidad, hermanos, no es una teoría. La santidad es un cambio que sucede en nuestras vidas. Una persona santa es una persona apartada del pecado. Una persona santa es una persona que dejó de servir al pecado, pero ahora sirve a la justicia. Ahora sirve a Dios. La santidad que Dios espera es que tú cambies de vida y de hoy en adelante actúes como Él quiere que actúes. En el mismo libro de Romanos, verso 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ya dejaste el pasado, ya dejaste de vivir. Cuando Cristo intervino en tu vida, tú has experimentado un cambio. Has pasado a otro estado. Eso es la santificación. Y ya empiezas a vivir de diferente forma. Esa vida se refleja en actos. Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La santificación se ve en hechos, que la persona se va apartando de diferentes pecados. Primera de Tesalonicenses 4:4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Cada uno tenga su propia esposa en santidad. Se ve en los hechos, en la práctica. Cuando aceptas la santidad de Dios, en tu práctica, en tu vida diaria vas a ver los efectos de esa santificación. Primera de Tesalonicenses 4:7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Cómo estás viviendo? Él nos ha llamado para vivir distinto al mundo.
No te compares con el mundo, porque cuando te comparas con el mundo vas a ver que tu vida ilumina, entonces vas a quedar satisfecho. Estoy haciendo bien. Soy diferente a mi vecino que se emborracha todos los fines de semana. Soy diferente a tal amigo que miente todos los días, yo solo los lunes. Te vas a comparar al mundo y vas a quedar satisfecho. Pero Dios te dice, yo no te he llamado para eso. Yo no te he llamado para inmundicia, yo te he llamado para santificación. Esto resulta en aplicación. ¿Cómo vamos a aplicar eso? Bien, yo entiendo, pastor, que debo dejar esto, debo dejar aquello, debo dejar tal cosa. Entiendo, pastor, que sí, estoy metido en pecados. ¿Qué pecados? La mentira, la calumnia, chismosería, robo, engaño y no sé qué listas más de pecado. Y siendo consciente de esos pecados, yo quiero dejarlo. Pero pastor, no puedo. Entiendo que no debo ser ocioso, pero suena el despertador y ni lo escucho. Entiendo que no debo mentir, pero es lo primero que sale de mi boca. Entiendo que no debo hacer esto, no debo hacer aquello. Yo entiendo eso, pero no logro hacerlo, no logro vencer. Y una de las razones es, hermanos, que debemos dejar que la palabra de Dios gobierne nuestras vidas. ¿Cómo? Primeramente, ¿cómo aplicamos la santidad a nuestras vidas? El primer paso es obedecer la palabra de Dios. Ese es el primer paso. Tú tienes que ser fiel a la palabra de Dios. Mira estos dos textos, o tres textos en sí. Juan capítulo 17, verso 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo vas a santificarte? ¿Cómo vas a santificarte, hermano? Con la palabra de Dios. La lectura, el estudio, el estar pegado en la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios, medita la palabra de Dios. Y a Dios gracias, ahora tenemos la oportunidad de estar escuchando la palabra de Dios las 24 horas del día por medio de la radio. Es la palabra de Dios quien nos santifica. Juan 17, 19 lo repite. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, dice el Señor Jesucristo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Y qué es la verdad? Tu palabra es verdad. En el mismo texto, en el mismo contexto. La Biblia, hermanos, en los Salmos, el Salmo 119, 133, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Ordena mis pasos. Santifícame. ¿Con qué me vas a santificar? Con tu palabra. Si quieres vencer las tentaciones, si quieres vencer el problema que estás teniendo en tu vida, tienes que ser fiel a la palabra de Dios. En segundo lugar, ¿qué más debes hacer? Sigue el ejemplo de ¿quién? Cristo. Del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a la tierra, vivió de una forma para dejarnos ejemplo. Ese es el ejemplo que debemos seguir. Y regreso a la ilustración. Cuando tú te comparas con cualquier persona menos con Cristo, te vas a dar cuenta que eres tan bueno que te vas a relajar y te vas a sentir cómodo porque ya has hecho más que los demás. Cuando tú te comparas con otros, yo estoy aquí sentado en una iglesia escuchando la palabra de Dios, otros están en plena fiesta, en plena borrachera. Yo soy mejor. Bueno, si te comparas con ellos está bien, pero la idea es que te compares con Cristo. Ahí vamos a entender nuestros errores, defectos. Ahí nos vamos a dar cuenta que no brillamos tanto como pensábamos. Dice Mateo capítulo 11, verso 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Soy manso y humilde, aprended de mí. He escuchado a tantas personas decir: yo no voy a la iglesia, o yo no soy fiel a la iglesia porque mira pues cómo se portan los cristianos. Mira, yo tengo un pariente, un amigo que es cristiano y mira cómo se porta. A veces somos de mal testimonio para otros, pero esa persona está totalmente equivocada, porque nosotros no seguimos a hombres. ¿A quién seguimos? A Cristo. Si una persona dice: mira, yo no puedo mejorar en mi vida cristiana porque mis tíos, mis papás que son cristianos, mira cómo son. Pues la respuesta es que si ellos son piedra de tropiezo para ti, como tú no reaccionas correctamente, entonces ahora tú eres piedra de tropiezo para otros, porque otros estarán diciendo lo mismo de ti. Yo no puedo ser fiel a Dios porque mira tal persona cómo es, y te están mirando a ti. Alguien tiene que romper la cadena, y ese alguien eres tú. Tú tienes que mirar a Cristo, no te concentres en los demás. En el libro de Juan, capítulo 13, verso 15, dice: porque ejemplo os he dado el Señor Jesucristo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ya les he dado el ejemplo. Yo he hecho, ustedes pueden hacerlo. El ejemplo es el Señor Jesucristo. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Él es tu ejemplo, sigue al Señor Jesucristo. Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La clave, hermanos, es el Señor Jesucristo. Hay personas que dicen: sí, la palabra de Dios tiene que estar en mi vida. Entiendo que el Señor Jesucristo es un buen ejemplo, pero sus luchas las hacen en la carne. Hay personas que dicen: yo entiendo, soy vicioso, tengo el vicio del cigarro, lo voy a dejar, miren, lo voy a dejar para que tú veas, mañana no me ves fumando. Y efectivamente al día siguiente no fuma, 2 semanas después no fuma, un mes después no fuma, y él se esfuerza, lucha consigo mismo para dejar de fumar. ¿Por cuánto tiempo será esa lucha? Un gran problema es que luchamos en nuestras fuerzas. Un gran problema, porque es que seguimos siendo vencidos por algunos pecados, es porque luchamos en nuestras fuerzas. ¿Recuerdan la ilustración del Señor de aquel hombre que tenía un demonio en su corazón? Y un buen día ese demonio salió de su corazón. Entonces este hombre ordena su vida, arregla su vida, porque ese demonio ya no está. Pero ¿cómo quedó? Dice la Biblia que su corazón estaba ordenado, arreglado, pero estaba, ¿recuerdan? Vacío. Sí, ordenó su vida, arregló su vida en su propio esfuerzo, en su propia fuerza, pero estaba vacío ese corazón. Y aquel demonio que se cansó de estar caminando por ahí, regresó y descubrió: uy, el corazón está arregladito, ordenado, qué lindo está, voy a invitar a otros 9 demonios peores que yo para que vengan y habitemos aquí. Está vacío este corazoncito, así que se metieron 9 demonios peores. Y eso es lo que pasa con muchas personas. Se esfuerzan en dejar algunas cosas porque comprenden que está mal, pero lo hacen en su propia fuerza. Si tú quieres vencer, Dios te ha dado su palabra, Dios te ha dado su ejemplo, pero también Dios te ha dado su espíritu. Esa es la ventaja, hermanos. Dios nos da su espíritu para que podamos vencer y realmente vivir santamente. Romanos
8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo es que el cristiano puede vencer los pecados de la carne? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu. ¿Cómo es que José pudo negarse ante una mujer hermosa que estaba seduciendo y persiguiendo a José? ¿Cómo es que José mantuvo su integridad? Porque tenía el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo es que Daniel, aunque le dijeron prohibido orar por tanto tiempo, él abrió las puertas de su ventana y oró públicamente, a pesar de que la orden era de que cualquiera que orase iba a morir? ¿Cómo es que Daniel pudo tener victoria en ese tiempo? Porque lo hizo en el Espíritu Santo. ¿Cómo es que grandes hombres que nos narra la palabra de Dios tuvieron victoria? Porque lo hicieron en el Espíritu Santo. ¿Cómo es que un hombre tan fuerte y poderoso como Sansón la última vez no pudo liberarse? Porque lo hizo en su carne. Y el texto dice que cuando los filisteos vinieron, Dalila le dijo: Sansón, los filisteos. Sansón dijo: como siempre, yo me voy a liberar y los voy a aplastar, no hay problema. Pero el texto bíblico dice: pero Sansón no sabía que Dios ya no estaba con él. Y lo hizo en su carne y perdió. El problema fundamental de los fracasos del cristiano es que nos enfrentamos en nuestras fuerzas, convencido de que yo sí puedo soportar la tentación, convencido de que yo soy bueno y no necesito la ayuda de Dios para manifestar que soy bueno. Y la Biblia dice: aquel que cree estar firme, mire que no caiga. Y la Biblia dice que antes de la caída viene la altivez de corazón. El hombre se olvida de Dios y cree soportar las acechanzas del enemigo en su fuerza. Está convencido de que Él es bueno y nos olvidamos de que todos los días necesitamos entregar nuestras vidas a Dios, vivir en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo. Efesios 3:16, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Ser fortalecidos, hermanos, solo vamos a tener victoria cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo nos fortalezca. Tenemos la palabra de Dios, tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo y tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda. Si tú estás teniendo fracasos, es porque no estás usando estos métodos que Dios te ha dado, sino que tú te estás satisfaciendo en compararte con otros. Si tú estás yendo de derrota en derrota en tu vida espiritual, es porque cómodamente has caído en el error de comparar tu santidad con la santidad de otros hombres. Por eso estás andando mal. Es tiempo de que compares tu santidad con la santidad de Dios, para que veamos que somos una mancha y que realmente necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos la ayuda de Dios para vivir santamente. Termino repitiéndoles el versículo del libro de Hebreos: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Necesitamos la santidad y debemos vivir en santidad. ¿Quieres ser santo? Sé fiel a la palabra de Dios, aprende los ejemplos del Señor Jesucristo y permite al Espíritu Santo transformar tu vida. Entonces estaremos cada vez más santificados por su palabra.